días, que Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Nuestra lectura esta mañana la vamos a tener en el Salmo número 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Esta mañana les damos la bienvenida y les invitamos a que juntos alabemos, cantemos y exaltemos el nombre del Señor. Señor, esta mañana te agradecemos por tu presencia en medio de nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos visites esta mañana, que tú nos hables a través de los cantos, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que gocémonos en esta mañana. See
Yo soy
Aleluya. Las cadenas Él rompió y nuestra esperanza está en Jesús. Vamos a orar esta mañana. Señor, esta mañana, basados en lo que tu palabra nos dice, basados en esa palabra tuya que nos dice: venid a mí cuando estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Esta mañana oramos por tu pueblo, oramos por aquellos que están pasando por alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad. Pedimos, Señor, que tú intervengas. Pedimos, Señor, que tú seas esa esperanza. Nuestra esperanza está puesta en ti y no en nadie más, porque solo en ti hay salvación, solo en ti, Señor, hay respuesta, solo en ti hay esperanza para la necesidad de cada uno de mis hermanos. Pedimos, Señor, esta mañana que, como dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú eres más grande que cualquiera de nuestros problemas. Tú eres más grande que cualquiera de esas montañas que nos rodean y que a veces nos hacen pensar o sentir que no hay esperanza. Pero nuestra confianza está puesta en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta mañana intercedemos por tu pueblo y pedimos, Señor, que tú proveas para cada necesidad, que tú traigas respuesta a cada pregunta, que tú, Señor, fortalezca el corazón, fortalece el corazón que está abatido, que está desesperado. Señor, oramos por aquellos que están en algún problema de salud, en alguna necesidad, en alguna situación emocional. Que sea tu palabra esta mañana, Señor, y estos cantos trayendo ese alivio, esa bendición, esa seguridad de tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Su amor y te muestre
Él te ama, Él te ama. Creo que con esa seguridad esta mañana podemos venir a la palabra del Señor. Y yo les invito, si trajeron sus Biblias, aquí la puedan abrir en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a estar tratando algunos versículos en este pasaje. Y esta mañana quiero hablarles acerca de las voces. Todos en la vida escuchamos voces, especialmente cuando tomamos decisiones. De repente hay gente que llega y nos aconseja, nos da palabras, nos da voces de cosas que deberíamos de hacer o de acciones que deberíamos de tomar. Nosotros mismos, cuando tomamos decisiones, constantemente escuchamos esas voces, ¿verdad? Algo que nos dice lo que tenemos que hacer, o el deseo que a veces tenemos de hacer ciertas cosas, buenas o malas, pero están esas voces. Y todos pasamos por ese tipo de experiencia, pero es importante reconocer cuáles son esas voces. Y esta mañana, quiero hablarles acerca de 3 voces que son muy importantes de detectar, importantes de detectar y de ver cuando están presentes, especialmente cuando es un asunto de tomar decisiones. Y en el Antiguo Testamento, en este pasaje particularmente, se nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel, de ese milagro poderoso que Dios hizo de sacarlos del pueblo de la esclavitud, y van camino hacia la libertad, pero encuentran un problema, y está el mar ahí enfrente de ellos. Y una situación difícil, una situación que obviamente no esperaban, una situación que se presenta en este viaje, este éxodo que están haciendo, y presenta un momento de decisión, un momento de tomar acción. Pero hay esas voces importantes acá en este pasaje que quiero hablar esta mañana, y la primera es la voz del enemigo. Faraón tipifica al enemigo, y todos nosotros tenemos un enemigo. El diablo, Satanás, o como usted le quiera llamar, siempre está presente y siempre quiere de alguna manera traer una palabra de derrota, traer una palabra de decirte que todo ha terminado, que todo ha acabado. Y en el capítulo 14, versículo 3, dice así la palabra del Señor: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. La primera palabra esta mañana, la primera voz que escuchamos es la voz del enemigo, que te dice: estás encerrado, estás atrapado. Y físicamente, obviamente, cuando ellos están en esa situación particularmente, así se ve el asunto. Se ve como que están atrapados. Por un lado tienen el mar, y por otro lado tienen el ejército de Faraón que viene detrás de ellos. Si usted se recuerda, el último de las plagas que había sucedido para que el pueblo saliera a la libertad fue la muerte de los primogénitos. Todos los hijos primogénitos, varones de los egipcios, habían muerto. Y yo no sé el sentimiento que todo ser humano tiene cuando pierde un hijo, cuando un hijo muere. Dicen los psicólogos que es uno de los dolores más fuertes que una persona puede experimentar. Lo natural, lo normal, es que los hijos vean morir a los padres, pero no al revés. Es un dolor fuerte. Ahora, a ese dolor únale un aspecto que usted puede encontrar un culpable. Y cuando usted encuentra un culpable, ese dolor rápidamente se convierte en un enojo, se convierte en un deseo de venganza, en un deseo de desquitar, de vengarse. Y todo el pueblo de Egipto había sucedido, había pasado por esa experiencia, habían perdido a su hijo primogénito, y encontraron la causa de los israelitas. Y esa gente salió para perseguir a los israelitas, y hermano, yo no creo que llevaran ninguna buena intención. Hace pocos días en esa nación estábamos recordando el 11 de septiembre. ¿Se acuerda el sentimiento de esos días? Había un sentimiento de desquite, había un sentimiento de vamos a la guerra, tenemos que desquitarlo, no puede pasar algo así. Haga de cuenta que ese era el sentimiento que el ejército de Faraón llevaba en contra de los israelitas. No llevaban ningún sentimiento de perdón, no tenían ninguna intención
de ir y rescatar la mano de obra. Ellos no iban con la intención de, ellos iban con la intención de exterminarlos, porque iban con un sentimiento muy, muy profundo, de dolor, de enojo, de deseo de venganza. Pero el pueblo de Israel está ahí, en el mar, ante la situación, y la primera palabra es la del enemigo, que te dice: estás atrapado, estás encerrado, no hay solución. El diablo siempre te trae esa palabra, una palabra de fracaso, una palabra en la cual te dice: ¿sabes qué? Esto se acabó, ya no hay más solución, no hay dónde ir, no hay escape. Sin embargo, vemos otra palabra, y si va conmigo, quiero que vaya al versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel tuvieron gran temor, en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: oiga la palabra de Dios, ¿no habían sepulcros en Egipcio que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y esta es una palabra de pesimismo, una voz de pesimismo. Cuando dejamos que el pesimismo venga a nuestra vida, que hable a nuestra vida, el pesimista siempre, de todas las opciones, va a escoger la peor. El pesimista en cada solución encuentra un problema. Hermano, esta gente está desesperada, y en la desesperación el pesimismo llega a sus vidas. No ha sucedido, pero ellos ya se dieron por muertos. No ha pasado. Apenas el ejército viene lejos. Ciertamente la situación es difícil. Ciertamente todo el pronóstico está en contra, pero no ha sucedido. Sin embargo, ellos, no ha pasado nada, no ha habido ningún enfrentamiento, y ellos ya se dan por muertos. ¿Para qué nos sacaste para morir aquí en el desierto? Ya están muertos. ¿Ha oído ese dicho que dice: el que duda vencer, ya está vencido? Yo me acuerdo en la temporada cuando los Bulls de Chicago tenían a Michael Jordan, y era un buen jugador, y les tocaba una final contra los Lakers. Y me recuerdo que entrevistaron, después de 2 juegos que habían perdido constantemente los Lakers, y faltaba el último que era el decisivo, y entrevistaron al entrenador de los Lakers y le dijeron: ¿cuál es tu estrategia para parar a este jugador, a Jordan? Y él dijo: no hay estrategia que funcione, ese hombre es increíble. El entrenador de los Lakers, yo dije: no, mañana van a perder seguro, con esa actitud, ¿cómo? Y sí, al siguiente día perdieron. A veces, hermano, nosotros cuando vemos las cosas difíciles, el pesimismo llega a la vida y ya nos damos por vencidos. Ni siquiera lo intentamos, ya lo damos por vencidos. ¿Seremos pesimistas o no? Bueno, un pequeño ejemplo es: ¿qué sucede cuando a las 12 de la noche su esposo, o en el caso de los esposos, su esposa, o alguno de sus hijos no ha llegado a casa? ¿Qué viene a su mente? Usualmente comenzamos a pensar: tuvo algún accidente, debe estar muerto. Hay gente que hasta se pone a llamar a los hospitales, se pone a llamar a las morgues, porque para ellos esa persona ya está muerta. Siempre estamos pensando en la peor de las opciones. Si es el esposo el que no llega, o tuvo un accidente, o de repente anda con alguien más, y estamos pensando siempre en las cosas negativas. Tengamos cuidado cuando la voz del pesimismo llega a nuestra vida. Esta gente, hermano, el pesimismo llega de tal manera que el pesimista siempre busca la peor opción. Comienzan a extrañar lo que no tenían. Había sepulcros en Egipto. La historia nos dice que para los esclavos no había sepulcros. Eso era solo para los egipcios. Ni siquiera podían usar eso. Además, pregunto, a la hora que estamos muertos, ¿qué cambia en donde estés enterrado? ¿En qué cambia si estás en un sepulcro o estás tirado en el desierto, si ya está muerto? ¿En qué cambia? ¿Qué diferencia hace? Ninguna. Pero esta gente está extrañando, está ya diciendo que están muertos, y están extrañando cosas que ni siquiera les correspondía tener. Y el pesimismo ha llegado a su vida y están desesperados, están asustados. El pesimismo te va a desesperar, te va a asustar y no te deja tomar buenas decisiones.
Pero hay una tercera voz que esta mañana quiero hablar con ustedes. Y es la voz del líder. Versículo 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Moisés no sabía cómo. Moisés no sabía qué iba a pasar. Nosotros hoy entendemos el pasaje y lo hemos leído tanto que ya sabemos lo que viene. Pero Moisés no. Pero tenía la fe puesta en la promesa de Dios. Aún en el momento final, aún en el momento en que todo lo demás se ve en contra, aún en el momento, hermano, de que viene ese ejército, está el mar y no hay manera, pero Moisés sigue creyendo de que Dios hará algo. Y esa es la voz de esperanza que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero hay una cuarta voz que quiero hablarte hoy, y es la voz de Dios. Versículo 15, perdón. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiéndela tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel en medio del mar en seco. Hermano, la voz de Dios. La voz de Dios que nos manda a veces a hacer cosas que nosotros creemos imposibles. La voz de Dios que a veces nos dice cosas que nosotros creemos increíbles, que nunca han sucedido y pensamos que no van a pasar. Especialmente el pesimista siempre piensa que no va a pasar. Pero cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, siempre es una voz de esperanza, siempre es una voz que nos da una salida, siempre es una voz que puede abrir el mar para que tú salgas. Siempre es una voz de un Dios que hace sendas donde no la hay. Dice el libro de Isaías: sendas donde no la hay. Dios va a hacer milagros en tu vida cuando nosotros aprendemos a escuchar y a confiar en esa voz de Dios. Así que esta mañana debemos de pensar por un momento. Detengámonos y meditemos en la situación que estoy viviendo, probablemente algunos en la enfermedad o en esa situación difícil o económica, emocional, cualquiera que sea tu situación. ¿Qué voz estás escuchando? ¿A quién estás prestando atención? ¿Al enemigo? Probablemente, que te dice todo se ha acabado, que te dice ya se terminó, que te dice no hay salida. ¿Estás escuchando la voz del pesimismo? El consejo de la comadre o el compadre por ahí que te dice: no, deja a esa mujer, no, deja a ese hombre, váyase, véngase a tomar, aquí se solucionan los problemas. Y estás escuchando el pesimismo que te lleva solo a las opciones peores. Esta gente quería volver con los egipcios. ¿Usted cree que los egipcios los iban a perdonar y decían: ay, qué bueno, vénganse? Iban con el sentimiento de venganza. No iban a salir vivos. Era irse a meter a la boca del león y hambriento. Pero a veces en el pesimismo encontramos soluciones que no son soluciones. Deja tu familia, abandona tu hogar. Ya, tienes tantos años de no tomar, ya es tiempo que vuelvas. Eso te va a aliviar, eso te va a hacer olvidar tus problemas. No es cierto. Eso lo único que va a hacer es hundirte más y más y más. Vas a escuchar la voz del líder, vas a escuchar la voz de los pastores, vas a escuchar la voz de Dios hablándote a través de los cantos de su palabra. Vas a escuchar, o vas a escuchar la voz de Dios que te dice: hay una salida, tengo un camino que tú no lo ves, pero ahí está, y es milagroso, pero vas a pasar. Ese Dios que nos va a llevar en medio del problema y nos va a sacar adelante. ¿Qué voz estás escuchando? Habían dos amigos en la ciudad de Nueva York, en el metro, y esta es una ciudad pues con mucha bulla, y están ahí, y de repente un amigo le dice al otro: ¿escuchaste? Le dice: ¿escuchaste qué? Se oye un grillo. Y el otro se rió y dijo: ¿estás loco? Estamos en Nueva York, aquí hay una cantidad de bulla. ¿Cómo escuchas un grillo? No hay grillos. Yo escuché un grillo. No. Bueno, su amigo se molestó un poquito, ¿no? Que su amigo ni siquiera le puso atención, sino que se burló. Pero se le ocurrió algo.
y disimuladamente, sin decirle nada, se metió la mano a la bolsa y se acordó que él cargaba unas monedas. Y vino él y tiró las monedas al suelo. Y su amigo inmediatamente: ¿escuchaste? Alguien tiró dinero, alguien perdió dinero. ¿Cuál es la anécdota de la historia? Cada quien oye lo que quiere. ¿Qué quieres oír? ¿Vas a oír la voz del enemigo, el pesimismo, el líder o la voz de Dios? El problema es este: depende la voz que escuches, va a determinar de qué lado del mar terminas. Y te lo digo nuevamente: depende la voz que escuches, va a determinar de qué lado del mar terminas. Todos los seres humanos en esta historia escucharon una voz que siguieron. Los egipcios siguieron la voz del enemigo, que les dijo: sigámoslos y los vamos a matar. Y usted sabe lo que pasó con ellos. La palabra de Dios dice que el siguiente día vieron los cadáveres de ellos, murieron por seguir la voz equivocada. Si los pesimistas hubieran dejado de escuchar esa voz, si se hubieran seguido esa voz del pesimismo, ¿cómo hubieran terminado? En la misma historia. Pero cuando dejamos escuchar la voz de Dios y la seguimos, porque no solamente escucharla, es obedecerla. Cuando obedecemos la palabra de Dios, la voz de Dios, hermano, terminamos del lado correcto del mar. Terminamos vivos, sin ninguna situación, ningún daño, y podemos decir: wow, qué Dios tan grande el que tenemos. Así que esta mañana pensemos: ¿qué voz estoy escuchando yo? ¿A qué voz estoy poniendo atención? Y ojalá que este pasaje pueda recordarte y de veras que pienses qué voz estás escuchando. Y yo quiero animarlo a que haga un pequeño inventario en su vida y que piense por un momento: ¿será que le he estado dejando lugar al pesimismo en mi vida? ¿Les estoy escuchando más al pesimismo o al enemigo, que es peor? ¿O qué estoy escuchando? Que Dios nos ayude de veras y nos haga recapacitar qué estoy escuchando, y que procuremos nosotros, hermano, buscar siempre escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, obedecerla. Depende la voz que escuches, va a determinar de qué lado del mar terminas. Señor, en esta mañana quiero pedirte por tus hijos, aquellos, Señor, que especialmente los que están por tomar una decisión. Hay decisiones que no son muy importantes, como qué cereal voy a tomar en la mañana, pero hay decisiones mucho más importantes, que probablemente alguien acá en la iglesia o que nos escucha en línea estará pensando tal vez dejar a su familia, estará pensando tal vez ser infiel, estará pensando tal vez hacer algo malo. Señor, yo te pido esta mañana que puedan escuchar tu voz, que no escuchen la voz del enemigo que los motiva al pecado, que no escuchen la voz del pesimismo que los lleva a tomar la peor decisión, pero que escuchemos tu voz, que siempre tiene una solución. Yo te pido esta mañana, Señor, que tú hables al corazón y a la mente de mis hermanos y mis hermanas, los que están acá y los que nos están escuchando, que tú, Señor, les haga recapacitar, que, Señor, a veces tengamos mucho cuidado, especialmente con esas decisiones que tienen que ver con el pecado. Usualmente, Señor, el pecado lo minimizamos o lo justificamos. Minimizamos cuando pensamos que solo es una vez, que no es poco, es pequeño. Solo una vez tienes que jalar el gatillo de una pistola para que esa bala salga. Y si está apuntada en el lugar incorrecto, puedes matar a una persona con una sola vez. Solo una vez una persona que tiene relaciones sexuales puede quedar embarazada. Ayúdanos, Señor, a entender que el pecado es mucho más delicado de lo que nosotros pensamos, que no lo minimicemos, que tampoco lo justifiquemos pensando que todos lo hacen y que es muy común. Eso no importa, el que todos lo hagan no le quita la consecuencia. Ayúdanos, Señor, esta mañana a tomar nuestras decisiones basadas en tu palabra. Señor, yo te pido esta mañana que tú ayudes a tus hijos y tus hijas a tomar buenas decisiones y a escuchar la voz de Dios,
que nos va a llevar al lugar correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, yo tengo un anuncio. El próximo domingo, el 19 de septiembre, es el domingo de Alabastro. Pues no olviden tus cajitas de cambio o su dinero para este domingo. Gracias.